yo soy Vir. Hola, yo soy Luchi y ambas formamos parte de Arcilla La Bisagra, actual conducción del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Y está con nosotras un invitado muy especial. Hola, mi nombre es Tiago, soy conciliario por La Bisagra en el Consejo Superior, soy un chico trans y estudio Letras Modernas en la Facultad de Filosofía. En este podcast vamos a explicar los ejes que aborda el capítulo y cómo ibas vestida la violencia hacia las mujeres desde los medios de comunicación. En primer lugar están los puntos de partida, luego tomaremos algunos conceptos importantes y para finalizar mencionaremos algunas herramientas para el periodismo. En segunda instancia debatiremos con Tiago algunas cuestiones de las cuales consideramos que el capítulo se queda un poco corto y sirven para profundizar temáticas que nos involucran y tienen importancia para profesionales de la comunicación como nosotros. El capítulo parte con puntos de partida mencionando de que las mujeres a lo largo de la historia fueron ciudadanas de segunda categoría, ya que se vieron desvalorizadas y menospreciadas por la sociedad, donde se las obligó a cumplir un papel de maternidad o a mantener relaciones sexuales con fines reproductivos sin la posibilidad del goce. Luego menciona que en el transcurso de los siglos XX y XXI hemos visto cómo el movimiento de mujeres se organizó para poder conquistar nuevos derechos, como lo fue el derecho al voto en un principio, hasta poder llegar a discusiones como la del aborto legal, que básicamente representa el deseo de elegir libremente la sexualidad y el goce sin poner en riesgo la vida. Luego expresa la manifestación más extrema de las mujeres, que vendría a ser en contra de la violencia sistemática, tanto hacia las mujeres como hacia las identidades feminizadas en su mayoría, y cómo es que las mujeres están representadas en los medios masivos, que son vulneradas, cosificadas, degradadas o invisibilizadas. Por otro lado, también menciona cómo es que el periodismo refleja a la mujer en la sociedad y cómo invisibiliza sus aportes también para ella, como relacionándolas a publicidades de limpieza, de orden o domesticidad. El capítulo menciona de que el patriarcado no es un invento de los medios, pero sí es verdad que los medios apoyan ideológicamente estos contenidos para luego atribuirle a la mujer un modelo de feminidad que está relacionado a la belleza física o a la salud. Para comenzar a hacer un abordaje sobre la perspectiva de género en los medios de comunicación, en particular, el capítulo va a darles una serie de conceptos importantes para entender esta temática. Ahora lo que vamos a hacer es explicar un poco cada uno de los conceptos, específicamente tal cual como salen en el libro, entendiendo que en algunos sentidos se quedan un poco cortos y no están bien adaptados a una realidad muchísimo más amplia, pero bueno, para eso vamos a profundizar más tarde. El libro empieza hablando sobre distintos tipos de violencia. Arranca hablando de una violencia simbólica, sin embargo, es interesante empezar definiendo qué es la violencia de género para a partir de ahí empezar a como desarmar y desestructurar cuáles son las otras violencias que surgen a partir de eso. En ese sentido, el libro va a decir que la violencia de género es la violencia dirigida exclusivamente y puramente hacia las mujeres e identidades de género no heteronormativas, únicamente por su condición de género, es decir, por ser mujeres, ser trans, ser travas, ser tortas, etc. A raíz de este tipo de violencias, el texto va a decir que su expresión máxima van a ser los femicidios o travesticidios o transfemicidios. Sin embargo, esa es como la punta del iceberg a la hora de evaluar y analizar cuáles son todas las situaciones previas a eso. En ese sentido, es interesante ahora sí analizar qué es la violencia simbólica, que se refiere a todas las violencias a través de patrones, mensajes, símbolos y valores que transmiten y reproducen lógicas de dominación, de desigualdad y de discriminación en las relaciones sociales hacia, como decíamos antes, las mujeres y las identidades de género no heteronormativas. Esto, en este caso, es importante resaltar que son sobre todo prácticas, situaciones que se dan en diálogos, en prácticas y en relaciones cotidianas que tenemos todos los días, que están naturalizadas y no siempre están identificadas como violencia. A partir de la violencia simbólica,
podemos vincular ahora sí la noción de violencia mediática, que un poco es a lo que viene a hablar el capítulo. La violencia mediática viene de las violencias simbólicas justamente porque es un tipo de violencia que se hace a través de patrones, de símbolos y de mensajes, que son las publicaciones o difusiones de mensajes o imágenes justamente a través de medios de comunicación, masivos en general, que perpetúan violencias de género. En este sentido es importante resaltar cuál es el rol de los medios dentro de la sociedad, justamente porque los medios siempre son generadores de sentidos y de significados que obviamente luego se van a reproducir en las prácticas sociales. Para comenzar a hacer un abordaje de todas estas violencias que me va planteando el texto, y más en particular sobre la violencia mediática, el capítulo cita a Rita Segato en su noción o en su concepto de pedagogía de la crueldad. Con esto ella se refiere a varios ejes y varios puntos y tiene muchas líneas de análisis. Por un lado, que va a plantear que se enseña a través de los medios a no tener empatía, esto de siempre desde una espectacularización o de simplemente mostrar y exponer noticias de información todo el tiempo sin empatizar con qué estamos viendo y sin involucrarnos verdaderamente con qué es lo que nos están informando. Por otro lado, a través también de la espectacularización se va generando una revictimización constante que tampoco sirve para nada para construir verdaderamente nuevas realidades transformadoras. Y que incluso a partir de esta revictimización y de ciertos discursos que se siguen reproduciendo a través de los medios, en vez de generar conciencia, lo único que se hace es seguir generando como cierto morbo en la sociedad a partir de esas espectacularizaciones de los casos de violencia de género. Para finalizar, el capítulo va a hablar de la noción de neomachismo, que viene a ser una no oposición o un no posicionamiento que surge de los medios de comunicación, a partir del cual que tiene que ver con no dar espacio a ciertas voces y ciertos temas, y además de no instaurar verdaderamente en la agenda pública las verdaderas demandas y discusiones en torno al género que están dando los colectivos de mujeres y disidencias. Para ir finalizando, hay una sección en el capítulo que habla sobre herramientas para el periodismo que expresan que el tratamiento de noticias vinculadas a cuestiones de género ha sido objeto de críticas, debates y revisiones por parte de los profesionales. Un ejemplo claro de esto es la Red Par, que son periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista. Estas herramientas están enumeradas de la siguiente manera. La violencia de género es un delito, en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe ser prevenida y sancionada. Es un problema social. Otra. Desterramos de nuestras redacciones la figura de crimen pasional, entre comillas, para referirnos al asesinato de mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen. Otra. Lo importante es proteger la identidad de la víctima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima y señalar las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta. Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente identificarla. Nunca buscaremos justificaciones o motivos que distraigan la atención del punto central, la violencia. Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. Mantener el tema en agenda denunciando la violencia en todas sus expresiones, psicológica, económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Bueno, hasta acá fueron todos los contenidos formales que están dados por la cátedra. Pero, sin embargo, como centro de estudiantes nos parece que hay un montón de discusiones en las cuales se quedan cortos y en ese sentido nos parecía importante un poco ampliar y profundizar algunos conceptos y algunas discusiones, y para eso tenemos a nuestro invitado especial de hoy. Bueno, ahí estaba escuchando lo que decían ustedes. Me parece interesante que las cátedras empiecen a incorporar de a poco estos contenidos, que es un buen primer paso, pero sí comparten que los contenidos se quedan cortos porque lo que queda por fuera también es algo que se comunica. Bueno, en letras solemos decir que el lenguaje construye realidades, no solo las refleja,
Y en la comunicación de los medios construimos narrativas que nos hacen identificar determinadas realidades alrededor de, particularmente ahora, identidades disidentes, que en algunos casos son nombradas y en otros casos directamente no existen. En el caso del colectivo trans, las feminidades trans están bastante visibilizadas, pero siempre desde lugares de estigma, de estigmatización, desde la marginalidad, desde la carencia, desde la delincuencia. O sea, muy recientemente, hace muy poco, se incorporó una figura legal formalmente que era el travesticidio, transfeminicidio, pero hasta entonces los crímenes hacia personas trans también eran catalogados como crímenes pasionales y siempre se justificaban en, por ejemplo, un concepto que sigue dando vueltas, que es el de transfobia, que la transfobia sigue patologizando la identidad trans como una cuestión de salud, digamos, como una patología crítica, y que además le da coartada para las personas que fueron autoras de esa violencia o de esa discriminación con una justificación. Por eso ahora decimos que hablamos de transodio y no de transfobia. En otros casos, como en los casos de la masculinidad trans o las masculinidades trans, estas identidades directamente no se nombran. O sea, nosotros no figuramos en los medios masivos de comunicación y eso también está comunicando algo, que es el lugar de la inexistencia, y lo que no se nombra no existe. Sí, en ese sentido justamente podemos retomar el concepto del neomachismo que habla en el texto sobre cómo nunca es casual, de hecho, las formas en que se comunica y qué se comunica y qué no, y siempre es una decisión en cierto punto y un posicionamiento nombrar o justamente no nombrar a ciertas identidades. Sí, hay toda una discusión que por ahí trasciende lo teórico y que es más de tinte polémico-política. Un ejemplo claro de eso fueron las últimas discusiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo, donde se nombra siempre a identidades femeninas o a mujeres como con capacidad gestante y nunca se nombra formalmente a las identidades de varones trans con capacidad de gestar, que también deberían tener acceso a ese derecho cuando se promulgue la ley. Está bueno por ahí también pensar en la responsabilidad que implica la manera en que se comunican las cosas en los medios masivos de comunicación, porque son, en última instancia, los que validan determinadas operaciones alrededor de esos discursos. Por ejemplo, la enmarcación de la violencia de género solo en términos jurídicos, sin tener en cuenta que la violencia de género es un concepto transversal a cualquier tipo de violencia que se pueda ejercer sobre una persona, justifica que las medidas que se tomen a raíz de estas violencias sean siempre de carácter punitivo. Y cuando se nos agotan las herramientas en el sistema judicial de lo punitivo, quedan muchas cosas sin resolver. Y eso justifica que tampoco se implementen políticas públicas en distintos sectores o estratos del Estado para atender a estas violencias de género que tienen un carácter estructural y sociocultural. Entonces, sucede que está mucho más justificado dar una pena jurídica a alguien que ejerce violencia sobre otra persona, violencia de género, que pensar en las operaciones reparatorias y en las operaciones transformadoras culturalmente para generar un cambio que sea estructural. Y por ahí está bueno atender a ciertas cuestiones en la construcción de realidad que circula en los medios de comunicación masivos, que es que cuando se habla de violencia de género o cuando se habla de mujeres o identidades disidentes, siempre se las ubica en un lugar de víctimas. Es decir, que hay una operación de victimización que termina anulando cualquier potencialidad de agenciamiento individual o colectivo para activar o poder hacer otras cosas más allá de tomar un lugar de sumisión en el plano de la victimización. Por ejemplo, nunca muestran en las noticias los logros académicos o los incentivos o los proyectos de investigación que hacen personas trans en muchos espacios. Porque está bien, hay muy pocas personas trans que pueden acceder a la escolarización, a la educación superior y a un trabajo formal, y por eso tenemos tantos proyectos de ley metidos en todas las cámaras legislativas del país. Pero las personas trans que llegan y proveen a la cultura de determinadas experiencias o conocimientos propios de nuestra identidad, tampoco son visibilizadas. Y esa invisibilización también es violencia, y es una violencia que se ejerce desde los medios. Bueno, ahora damos por finalizado este podcast. Nos vemos en el próximo, en donde nuestra compañera Lula les va a contar sobre el texto El periodismo contemporáneo, realidades, posibilidades y deseos, elaborado por el profesor Eduardo de la Cruz.